Ella solo quería llegar al hospital antes de que fuera demasiado tarde. Pero el destino la hizo abrir la puerta equivocada y entrar en el coche del hombre que nunca dejó de buscarla. Hola, almas hermosas, y bienvenidos al canal Cuentos de Amor, el lugar donde el amor, el drama y los momentos inolvidables cobran vida. Estoy feliz de que estés aquí, listo para sumergirte en historias que acelerarán tu corazón, te sacarán lágrimas y te harán volver a creer en el poder del amor. Antes de empezar, quiero conocerlos a todos. Déjame un comentario y cuéntame desde qué país o ciudad nos ves, porque en el próximo video enviaré saludos especiales a algunos de ustedes, maravillosos espectadores de todo el mundo. Me emociona descubrir hasta dónde llega nuestra familia de historias de amor. Y si aún no lo has hecho, asegúrate de suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguna de estas travesías emocionales. Prepárate para sentir, reír, llorar y enamorarte una y otra vez, porque cada historia que compartimos aquí es para ti. Ahora sí, que comience la historia. Rose ****. La lluvia caía con furia sobre la ciudad, como si el cielo también estuviera desesperado. Lucía corría. No sentía los pies. No sentía el frío. Solo sentía el pequeño cuerpo ardiendo en sus brazos. Aguanta, mi amor, por favor, aguanta, susurraba contra la frente sudorosa de su hijo. El niño apenas respondía. Su respiración era irregular. Su piel, demasiado caliente. El hospital estaba a solo 2 calles, pero cuando eres madre soltera y no tienes coche, 2 calles bajo una tormenta pueden sentirse como 2 mundos. Los taxis no se detenían. Los autos pasaban sin verla. Y su corazón latía tan fuerte que parecía querer romperle el pecho. Si eres madre, dime en los comentarios, ¿hasta dónde llegarías por tu hijo? Lucía apretó los labios, negándose a llorar. No tenía tiempo para lágrimas. Llorar no bajaba la fiebre. Un relámpago iluminó la avenida, y entonces lo vio. Un auto negro, elegante, detenido junto a la acera. Motor encendido. Luces cálidas en el interior. Sin pensar. Sin mirar. Sin preguntar. Lucía abrió la puerta trasera y se metió dentro. Por favor. Hospital Central. Mi hijo está enfermo. La puerta se cerró con un sonido firme. El silencio que siguió fue extraño. Demasiado extraño. El auto no se movió. Lucía levantó la mirada, y sus ojos se encontraron con los de él en el espejo retrovisor. Carlos. Pero ella aún no lo reconocía. El traje perfectamente ajustado. La mirada intensa. El control absoluto en cada gesto. Carlos no respiraba. 10 años. 10 años buscándola. Y ahora estaba ahí. Empapada. Temblando. Con un niño en brazos. Su hijo. El mundo no hizo ruido. La lluvia quedó lejos. El tiempo se partió en 2. Ella solo vio a un hombre rico mirándola. Él vio el amor de su vida, regresando sin saberlo. Señora. Su voz fue baja, profunda, controlada. Este no es un taxi. Lucía tragó saliva, confundida. Lo siento. Yo pensé que. Carlos vio el pequeño rostro del niño. Su mandíbula se tensó. ¿Está enfermo? Ella asintió, con orgullo y desesperación mezclados. No tengo dinero para ambulancia. No lo dijo con vergüenza. Lo dijo como una declaración de guerra contra la vida. Carlos cerró los ojos un segundo. 10 años atrás, ella lo había dejado porque él no tenía nada. Ahora él tenía todo. Excepto ella. El destino tiene un sentido del humor cruel. Carlos puso el coche en marcha. Te llevo al hospital. Lucía frunció el ceño. No necesito caridad. Él casi sonríe. Todavía era la misma. No es caridad, respondió sin mirarla. Es una deuda antigua. Ella no entendió. Pero no discutió. El auto avanzó bajo la tormenta. Y en el espejo, Carlos no dejó de mirarla. No por deseo. No por nostalgia. Sino porque había pasado una década preguntándose si algún día volvería a verla. Y ahora el destino la había puesto en su coche. Con un hijo enfermo. Un hijo que, sin saberlo, cambiaría todo. Lucía lo notó de inmediato. Era el tipo de coche que ella solo veía en revistas viejas en la sala de espera del hospital. El tipo de coche que pertenecía a hombres que jamás miraban a mujeres como ella. Mujeres empapadas.
Cansadas. Con el rímel corrido y la vida colgando de un hilo. Su hijo gimió suavemente en su pecho. Ya casi, mi amor, ya casi. Susurró, frotando su espalda pequeña. Carlos apretó el volante con fuerza. El sonido de su voz. 10 años no habían cambiado eso. Había imaginado este momento tantas veces que ahora no sabía si estaba soñando. Había contratado investigadores. Había revisado listas antiguas. Había regresado al barrio donde ella vivía. Nada. Y ahora, el destino la dejaba caer en el asiento trasero de su coche como si el universo le debiera una explicación. Miró nuevamente por el espejo retrovisor. Ella no lo reconocía. No todavía. Su cabello estaba recogido de forma descuidada. Sus manos temblaban ligeramente. Pero sus ojos seguían siendo los mismos. Orgullosos. Indomables. Rotos. ¿Cuántos años tiene? Preguntó él con voz firme. 5, respondió ella sin mirarlo. Carlos sintió algo romperse dentro. 5. Las cuentas comenzaron a gritar en su mente. Pero no dijo nada. No todavía. La lluvia golpeaba el parabrisas como un tambor desesperado. Las luces de la ciudad se desdibujaban en líneas doradas. Lucia observó el perfil del conductor. Había algo familiar. La forma en que apretaba la mandíbula. La manera en que respiraba antes de hablar. Pero su mente estaba demasiado ocupada luchando contra el miedo. Gracias, dijo finalmente, casi obligándose. Carlos levantó una ceja. Pensé que no necesitabas caridad. Ella traigo saliva. No la necesito. Entonces, ¿qué es esto? Silencio. Lucía miró hacia la ventana. Es supervivencia. Esa palabra lo atravesó. Porque eso era exactamente lo que él había elegido hace 10 años. Supervivencia. Había elegido estabilidad. Dinero. Seguridad. Había elegido convertirse en alguien. Y en el proceso, la perdió. El hospital apareció al final de la avenida como una promesa luminosa. Carlos aceleró. El auto se detuvo frente a la entrada de emergencias antes de que Lucía pudiera reaccionar. Ella abrió la puerta de inmediato. Pero la voz de él la detuvo. Lucía. El mundo dejó de moverse. Su nombre en su voz. Lento. Conocido. Imposible. Ella giró lentamente. Sus ojos se encontraron otra vez en el espejo. Esta vez lo miró de verdad. Y el aire abandonó sus pulmones. No, susurró. Carlos salió del auto bajo la lluvia. El traje oscuro se empapó en segundos, pero no parecía importarle. 10 años atrás era un joven con sueños demasiado grandes para sus bolsillos. Ahora era el hombre que aparecía en revistas financieras. Pero frente a ella, volvió a ser el mismo chico que la besaba bajo farolas rotas. Hola, Lucía, dijo suavemente. Ella retrocedió un paso. Como si su voz pudiera quemarla. Carlos, no era una pregunta. Era una herida abierta. El niño tosió en sus brazos. La realidad regresó con violencia. Carlos dio un paso adelante. Primero tu hijo, dijo con firmeza. Después, hablamos. Lucía dudó. Durante una fracción de segundo, el orgullo intentó levantarse, pero la fiebre en el cuerpo pequeño fue más fuerte. Carlos tomó la puerta de emergencias y la abrió. Vamos. No era una orden. Era un ruego disfrazado. Corrieron bajo la lluvia. Dentro del hospital, el olor a desinfectante y miedo los envolvió. Una enfermera se acercó de inmediato. ¿Qué sucede? Fiebre alta desde esta mañana, dijo Lucía con voz quebrada por primera vez. Carlos estaba a su lado. Sin tocarla, pero lo suficientemente cerca para que ella sintiera su presencia. El niño fue llevado rápidamente en una camilla pequeña. Lucía intentó seguirlos, pero una mano firme detuvo la puerta de acceso restringido. Carlos habló con voz calmada, autoritaria. Soy Carlos Herrera. El apellido cayó pesado. La enfermera cambió ligeramente de expresión. Espere aquí, señor. Lucía lo miró. Ese apellido. Claro que lo conocía. Había visto entrevistas. Portadas. Titulares. El CEO más joven del país. El hombre que cerraba acuerdos millonarios. El hombre que desapareció de su vida sin mirar atrás. Así que lo lograste, murmuró ella. No había felicitación en su voz.
Solo una vieja cicatriz. Carlos sostuvo su mirada. Nunca dejé de intentarlo. Silencio. El monitor cardíaco desde el pasillo emitía sonidos rítmicos. Lucía cruzó los brazos, temblando. No sabía si era frío. «Oh, Pesaro. ¿Por qué me llamaste por mi nombre?», preguntó finalmente. Carlos dio un paso más cerca. La lluvia aún resbalaba por su rostro. «Porque nunca lo olvidé». Sus ojos brillaron. No de poder, sino de algo más peligroso. Vulnerabilidad. Lucía sintió el corazón latirle en la garganta. 10 años de silencio. 10 años de preguntas. 10 años criando sola. Y ahora él estaba ahí. Seco, elegante, poderoso. Y mirándola como si ella fuera la única cosa real en el mundo. La puerta de emergencia se abrió. «El niño está siendo atendido. Necesitamos hacerle algunas pruebas». Lucía asintió. Carlos permaneció a su lado. No preguntó si podía quedarse. Simplemente se quedó. Como si esta vez no estuviera dispuesto a irse. Y por primera vez en 10 años. Lucía no sabía si quería que se fuera. El hospital estaba demasiado iluminado. Demasiado blanco. Demasiado frío. Lucía odiaba los hospitales. Odiaba la sensación de no tener control. Odiaba que alguien más decidiera si su hijo estaría bien o no. Y odiaba aún más que Carlos estuviera sentado a su lado. El silencio entre ellos era insoportable. No era el silencio de desconocidos. Era el silencio de dos personas que compartieron un futuro, y lo enterraron. Carlos tenía las manos entrelazadas. Calmado por fuera. Un huracán por dentro. 5 años. La cifra seguía repitiéndose en su cabeza. 5 años. «¿Es tuyo?», preguntó finalmente, sin mirarla. Lucía giró lentamente la cabeza. «¿Qué?». «A un niño». Directo. Sin rodeos. Ella sintió la pregunta como una bofetada. «¿Eso es lo primero que te importa?». Carlos la miró ahora. Sus ojos ya no eran suaves. «Necesito saber la verdad». Lucía soltó una risa amarga. «¿La verdad? ¿Ahora te interesa la verdad?». Ahí estaba. El pasado empezaba a sangrar. Carlos se inclinó hacia adelante. «No desaparecí porque quisiera, Lucía». «No», lo interrumpió ella. «Desapareciste porque no tenía nada que ofrecerte». Eso lo golpeó. Más fuerte que cualquier insulto. «Tenía sueños». «Y yo tenía amor», respondió ella con voz quebrada. «Pero eso no era suficiente para ti». Silencio. El monitor cardíaco al fondo marcaba el ritmo como un recordatorio cruel de lo que estaba en juego. Carlos respiró profundo. «Te Basque». Ella negó con la cabeza. «No lo suficiente». El sonido de pasos se acercó. Ambos voltearon. Un médico salió de la sala. «¿Familiares de Mateo?». «Mateo». El nombre cayó pesado en el aire. Lucía se levantó de inmediato. «Soy su madre». El médico asintió. «La fiebre es alta, pero estable. Necesitamos hacer análisis de sangre. Puede ser una infección severa». Lucía cerró los ojos por un segundo. Carlos notó cómo sus dedos temblaban. Instintivamente, dio un paso hacia ella. Pero se detuvo antes de tocarla. «Haremos todo lo necesario», dijo él con voz firme al médico. El médico lo reconoció. «Señor Herrera». Lucía giró bruscamente. «No necesito tu dinero». Carlos la miró, herido. «No estoy comprando nada». «Siempre compras todo». Eso fue bajo. Pero fue honesto. El médico carraspeó incómodo y se retiró. Cuando quedaron solos otra vez, la tensión ya no cabía en la sala. Carlos habló más bajo ahora. «Respóndeme algo, Lucía, y mírame cuando lo hagas». Ella sostuvo su mirada con desafío. «¿Mateo es mi hijo?». El mundo se detuvo. La lluvia seguía cayendo afuera. Pero dentro del hospital, el tiempo se suspendió. Lucía sintió el peso de 5 años sola. 5 años de noche sin dormir. 5 años viendo a su hijo preguntar por un padre que no conocía. Y ahora él tenía el descaro de preguntarlo así. Sus labios temblaron. Pero su voz salió firme. «No». Carlos parpadeó. Una sola vez. Como si no hubiera escuchado bien. «No. No es tu hijo». Silencio absoluto. Carlos asintió lentamente. Algo dentro de él cayó al vacío. No sabía qué esperaba. Pero dolió. Más de lo que imaginó.
Se levantó. Entiendo. Lucía notó el cambio. La distancia. El muro. Y por un segundo, algo en su pecho se apretó. Porque había dicho la verdad. Mateo no era hijo biológico de Carlos. Pero había algo que él no sabía. Algo que cambiaría todo. Carlos caminó unos pasos hacia la ventana. La ciudad brillaba indiferente. Te busqué porque, su voz bajó, nunca dejé de amarte. Lucía sintió el impacto como un disparo. No era una frase romántica. Era una confesión tardía. No digas eso, susurró ella. Es la verdad. Ella negó con la cabeza. La verdad llegó 5 años tarde. Carlos giró hacia ella. Esta vez ya no había control. Dime que no sentiste nada cuando me viste esta noche. Ella abrió la boca. La cerró. Porque lo había sentido. Ese golpe en el pecho. Ese temblor. Ese recuerdo de lo que pudo ser. Pero también recordó las llamadas no contestadas. Las promesas rotas. El abandono. Lo único que siento ahora es miedo, dijo finalmente. Carlos frunció el ceño. ¿De mí? Ella lo miró con lágrimas acumulándose. De creer otra vez. Silencio. Pasado. Honesto. En ese instante, una enfermera salió apresurada. Señora, necesitamos su firma para autorizar un procedimiento más profundo. Lucía tomó el formulario. Sus manos temblaban. Carlos extendió la suya para estabilizar el papel. Sus dedos rozaron los de ella. Electricidad. Pra. Dolorosa. Ambos se quedaron quietos. Mirándose. Como si todo lo que no dijeron estuviera suspendido entre sus manos. Carlos habló apenas en un susurro. No vain a ruinar tu vida, Lucía. Ella respondió igual de bajo. Entonces no la compliques más. Pero el destino ya había hecho su movimiento. Y ninguno de los dos estaba preparado para lo que vendría después. Porque en la sala donde Mateo estaba siendo atendido, un análisis estaba a punto de revelar una verdad que ninguno esperaba. Las luces del pasillo se volvieron más tenues. El ruido disminuyó. Pero la tensión entre ellos crecía. Lucía estaba sentada sola ahora. Carlos había salido a hacer una llamada. O eso dijo. Ella sabía lo que significaban esas llamadas. Negocios. Órdenes. Decisions millonarias. Hombres como él nunca estaban realmente presentes. Miró sus manos. Aún temblaban. No es tu hijo. La frase seguía flotando en su mente. Había dicho la verdad. Pero no toda la verdad. Y esa omisión le pesaba. La puerta automática se abrió. Carlos regresó. Su rostro estaba más serio que antes. El médico quiere hablar contigo, dijo con voz firme. Lucía se puso de pie de inmediato. ¿Qué pasa? Tranquila, respondió él, aunque su mandíbula estaba tensa. Entraron juntos a la pequeña oficina del médico. El doctor los miró con expresión profesional. Los análisis muestran una infección severa, pero tratable. Sin embargo, hay algo más. Lucía sintió que el suelo desaparecía. ¿Qué cosa? El médico revisó el expediente. Detectamos un marcador genético poco común. No es grave, pero suele heredarse por línea paterna. Silencio. Pasado. Carlos sintió un golpe seco en el pecho. Lucía dejó de respirar por un segundo. El médico continuó. ¿El padre del niño tiene antecedentes de enfermedades autoinmunes? Carlos miró a Lucía. Lucía miró al suelo. Carlos habló antes de poder detenerse. Mi madre tenía una condición autoinmune rara. El médico levantó la mirada. Es exactamente el mismo marcador. El aire se volvió denso. Lucía cerró los ojos. Carlos dio un paso atrás. Eso no significa nada, dijo ella rápidamente. Es coincidencia. El médico se encogió de hombros. Podría serlo. Pero sería prudente hacer una prueba comparativa. Comparativa. La palabra quedó suspendida como una amenaza. Lucía reaccionó primero. No es necesario. Carlos la miró. Ahora sí había fuego en sus ojos. ¿Por qué no? Ella se giró hacia él. Porque ya te dije que no es tu hijo. Entonces no tienes nada que temer. La frase fue suave. Pero la intención era directa. Lucía sintió que la acorralaban. No necesito demostrarte nada. Carlos dio un paso hacia ella. No se trata de mí. Siempre se trata de ti, respondió ella con amargura. El médico,
Incómodo, se retiró dejándolos solos en la oficina. La puerta se cerró. Y con ella, cualquier apariencia de calma. Carlos bajó la voz. Dime la verdad, Lucía. Ella lo miró con una mezcla de rabia y miedo. La verdad es que me dejaste. Eso lo golpeó más fuerte que cualquier posible paternidad. No sabía que estabas embarazada. Lucía se quedó inmóvil. Error. Había hablado demasiado. Carlos entrecerró los ojos. ¿Embarazada? El silencio gritó. Lucía respiró con dificultad. No de ti. Demasiado rápido. Demasiado defensivo. Carlos la observó. Ahora no como CEO. No como hombre poderoso. Sino como alguien que estaba juntando piezas. ¿Cuándo nació Mateo? Preguntó. Hace 5 años. Respondió ella, rígida. ¿En qué mes? Ella dudó apenas medio segundo. Pero fue suficiente. Carlos sintió el cambio. La grieta. Lucía. Ella levantó la mano. No hagas esto. ¿Hacer qué? Reescribir la historia para sentirte mejor. Carlos apretó los puños. Solo quiero saber si tengo un hijo. La crudeza de la frase quebró algo en ella. Porque no había arrogancia. Había miedo. Miedo real. Lucía lo miró por primera vez sin defensa. Tú elegiste Carlos. Porque pensé que era lo mejor para los dos. Fue lo mejor para ti. Silencio. El pasado se sentó entre ellos como un tercero incómodo. Carlos bajó la voz. Si Mateo es mío, quiero estar ahí. Ella sintió lágrimas subirle a los ojos. Pero las contuvo. No tienes derecho a aparecer 5 años después y reclamar nada. Carlos dio un paso atrás. Como si esa palabra, reclamar, lo hubiera herido. No estoy reclamando. Estoy ofreciendo. ¿Qué cosa? Presencia. Esa palabra fue más peligrosa que el dinero. Porque Lucía sabía que presencia era exactamente lo que Mateo había necesitado toda su vida. Pero también sabía lo que dolía cuando esa presencia desaparecía. No voy a permitir que entres y salgas de su vida cuando te convenga. Carlos la miró fijo. No me iría otra vez. Ella negó con la cabeza. Eso ya lo dijiste antes. La puerta se abrió de golpe. Una enfermera interrumpió. El niño está preguntando por su mamá. Lucía salió de inmediato. Carlos se quedó unos segundos solo en la oficina. Respiró profundo. 5 años. Si Mateo era suyo. Había perdido 5 años. Y esa pérdida no se compraba con millones. Caminó hacia la habitación. Se detuvo antes de entrar. Desde la puerta vio a Lucía inclinarse sobre el niño. Mamá está aquí. Mi amor, estoy aquí. Mateo levantó la mirada débil. Sus ojos. Oscuros. Intensos. Extrañamente familiares. Carlos sintió el corazón golpearle el pecho. Mateo lo miró. Directo. Curioso. ¿Quién es él? Preguntó con voz débil. Lucía se quedó congelada. El aire se volvió pesado otra vez. Carlos dio un paso al frente. Y por primera vez en años, no supo qué decir. La pregunta del niño quedó suspendida en el aire. ¿Quién es él? Lucía sintió que el corazón se le salía del pecho. Carlos estaba de pie junto a la puerta, inmóvil, como si cualquier movimiento pudiera romper algo frágil. Lucía buscó una respuesta rápida. Segura. Neutral. Es un amigo. La palabra cayó torpe. Carlos no corrigió. Pero algo en su mirada cambió. Mateo lo observó con curiosidad infantil. ¿Eres doctor? Carlos negó suavemente. No. Pero estoy aquí para ayudar. El niño asintió débilmente, como si eso fuera suficiente. Lucía notó la forma en que Carlos suavizó la voz. Nunca lo había visto así. No cuando hablaba de negocios. No cuando hablaba de sueños. Esto era diferente. Más humano. Más vulnerable. Un pitido agudo rompió el momento. El monitor cardíaco comenzó a sonar con más rapidez. Lucía giró bruscamente. ¿Qué pasa? La enfermera entró de inmediato. Necesitamos ajustar la medicación. Mateo comenzó a respirar con dificultad. Pequeños jadeos. Lucía sintió que el mundo se desmoronaba. «Haz algo», gritó, desesperada. Carlos reaccionó sin pensar. Se colocó al otro lado de la cama. «Mateo, mírame, campeón. Respira conmigo». «¿Sí?» Lucía lo miró sorprendida.
Carlos tomó la pequeña mano del niño. Firme. Segura. Eso es, tranquilo, aquí estamos. Mateo intentó seguir el ritmo de su voz. La máquina comenzó a estabilizarse poco a poco. El médico entró rápidamente y ajustó la vía intravenosa. Los segundos se hicieron eternos, hasta que el pitido volvió a un ritmo constante. Silencio. Lucía sintió las piernas débiles. Se apoyó contra la pared. Carlos no soltó la mano del niño. Ni siquiera cuando todo se calmó. La enfermera salió. El médico dio instrucciones breves y se retiró. Y quedaron los tres. Un pequeño triángulo frágil en una habitación blanca. Lucía observó la escena. Carlos inclinado sobre la cama. Su traje arrugado. Su cabello desordenado por la humedad. No parecía el CEO de una empresa multimillonaria. Parecía un padre. Mateo abrió los ojos lentamente. ¿Te vas a quedar? Preguntó con inocencia. La pregunta atravesó a ambos adultos. Carlos levantó la mirada hacia Lucía. Ella sintió el peso de la decisión. Podía decirle que no. Podía mantener el muro. Pero acababan de ver lo frágil que era la vida. Lucía habló despacio. Puede quedarse un rato. Carlos no sonrió. Pero algo en su expresión se suavizó. Se sentó en la silla junto a la cama. Me quedaré, dijo en voz baja. Las horas pasaron lentamente. La tormenta afuera comenzó a disminuir. Dentro, la tensión cambiaba de forma. Lucía estaba sentada al otro lado de la cama ahora. Sus dedos rozaron accidentalmente los de Carlos sobre la sábana. Ninguno se apartó de inmediato. Silencio. No incómodo. Tenso. Lucía habló primero. No tienes que hacer esto. Carlos respondió sin mirarla. Sí tengo. Ella frunció el ceño. ¿Por qué? Carlos finalmente levantó la vista. Sus ojos ya no tenían orgullo. Solo verdad cruda. Porque si alguna vez hubo una oportunidad de arreglar lo que rompí, no pienso desperdiciarla. Lucía tragó saliva. No todo se puede arreglar. Lo sé. Entonces, ¿por qué insistes? Carlos respiró hondo. Porque esta vez no estoy eligiendo dinero. Estoy eligiendo quedarme. Esa frase golpeó fuerte. Lucía recordó la última discusión que tuvieron años atrás. Necesito estabilidad. Necesitamos amor. Eso no paga cuentas. El pasado regresó con violencia. Mateo se movió ligeramente en la cama. Instintivamente, ambos se inclinaron hacia él al mismo tiempo. Sus frentes casi chocaron. Se quedaron a centímetros. Respirando el mismo aire. Sintiendo la misma preocupación. Carlos habló apenas en un susurro. No me fui porque no te amara. Lucía respondió igual de bajo. Pero te fuiste. Esa era la verdad que ninguno podía borrar. La puerta se abrió nuevamente. El médico regresó. Necesitaremos que uno de ustedes pase la noche aquí. Lucía respondió de inmediato. Yo. Carlos habló al mismo tiempo. Yo también. El médico levantó una ceja. Solo uno puede quedarse. Silencio. Lucía miró a Carlos. Carlos la miró a ella. Dos voluntades fuertes. Dos orgullos heridos. Pero el niño respirando en medio de ellos cambió la ecuación. Lucía habló con voz cansada. Yo soy su madre. Carlos asintió lentamente. ¿Y yo? Se detuvo. No terminó la frase. Aún no. El médico indicó que solo había espacio para una silla reclinable. Lucía suspiró. Carlos tomó su chaqueta. Me quedaré afuera en la sala de espera. Ella lo miró sorprendida. No tienes que hacerlo. Él sostuvo su mirada con firmeza. No me iré. No era desafío. Era promesa. Lucía sintió algo romperse suavemente dentro de su pecho. Porque esta vez, él estaba eligiendo quedarse. Aunque ella no se lo pidiera. Aunque ella no se lo facilitara. Carlos salió de la habitación. Se sentó solo bajo la luz tenue del pasillo. Sacó su teléfono. Tenía 20 llamadas perdidas. Mensajes urgentes. Reuniones importantes. Ignoró todo. Miró la puerta de la habitación donde estaban Lucía y Mateo. Y por primera vez en años, sintió que estaba exactamente donde debía estar. El reloj marcaba las 3 de la madrugada cuando Lucía salió en silencio de la habitación. Mateo dormía, estable por ahora. Su respiración era suave, rítmica.
Carlos seguía en la sala de espera. No dormía. Tenía los codos apoyados en las rodillas y las manos entrelazadas, mirando al suelo como si estuviera negociando con sus propios demonios. Lucía se detuvo al verlo. Recordó otra madrugada, 10 años atrás. Él sentado igual. Pero entonces soñaban juntos. Ahora estaban sentados en ruinas. Puedes irte, dijo ella en voz baja. Carlos levantó la mirada. No. Simple. Directo. Lucía suspiró y se sentó a su lado, dejando un espacio prudente entre ellos. El silencio fue largo. Pero ya no era hostil. Era pasado. Carlos habló primero. Mi padre quebró cuando yo tenía 20 años. Lucía lo miró, sorprendida por la confesión repentina. Lo sé. No, no sabes todo. Sus ojos se perdieron en algún punto lejano. Perdimos la casa. Perdimos todo. Mi madre enfermó poco después. La condición autoinmune empeoró por el estrés. Lucía sintió que algo dentro de ella se movía. Eso no lo sabía. Carlos continuó. El día que me ofrecieron esa oportunidad en la empresa internacional, era la única forma de salvar lo poco que quedaba. Ella recordó esa conversación. Es solo por un tiempo. Volveré. Lo hago por nosotros. Pero él no volvió. ¿Y por qué no regresaste? Preguntó ella finalmente. Carlos tragó saliva. Porque cuando regresé, ya te habías ido. Lucía frunció el ceño. ¿Qué? Volví 6 meses después. Fui a tu apartamento. Ya no vivías ahí. El aire se volvió denso. Lucía sintió un escalofrío. Yo, me mudé. Lo sé. ¿Cómo que lo sabes? Carlos bajó la mirada. Te busc. Lucía se quedó inmóvil. ¿Cuánto tiempo? Años. Ella soltó una risa incrédula. Eso es mentira. No lo es. Carlos levantó el rostro. Sus ojos estaban húmedos. Contraté investigadores cuando mi empresa empezó a crecer. Revise registros. Cambiaste de número. Cambiaste de ciudad. Lucía sintió el mundo tambalearse. Porque durante años creyó que él simplemente eligió olvidarla. Yo me fui porque estaba embarazada. Las palabras salieron suaves. Pero impactaron como un terremoto. Carlos dejó de respirar. ¿Qué dijiste? Lucía cerró los ojos. Descubrí que estaba embarazada 2 semanas después de que te fuiste. El silencio fue absoluto. Intenté llamarte, continuó ella, pero tu número ya no funcionaba. Tus amigos no sabían dónde estabas. Nadie sabía nada. Carlos sintió que el pasado lo golpeaba con violencia. Estaba en otro país. Cambié de número por el contrato. No sabía. Su voz se quebró. No sabía que estabas embarazada. Lucía lo miró. No con rabia. Con cansancio. Pensé que me habías dejado porque no querías cargar con una mujer pobre y un bebé. Carlos negó con fuerza. Nunca fue eso. Entonces, ¿qué fue? Él respiró hondo. Miedo. La palabra quedó suspendida. Tenía miedo de repetir la historia de mis padres. De no poder darte estabilidad. The Faller. Lucía sintió lágrimas caer en silencio. Y en tu intento de no fallar, nos perdiste. Carlos asintió lentamente. Sí. Ambos se quedaron en silencio. Las piezas comenzaban a encajar. Pero aún faltaba la más importante. Carlos habló con voz apenas audible. ¿Mateo? Lucía sostuvo su mirada. Esta vez no esquivó. Mateo nació 7 meses después de que te fuiste. Carlos cerró los ojos. Las cuentas eran claras. Demasiado claras. ¿Por qué me dijiste que no era mío? Lucía apretó las manos. Porque no quería que aparecieras por culpa. No sería por culpa. ¿Ah, no? Carlos la miró fijo. Sería por amor. Ella negó lentamente. No sabía si podía confiar en que te quedaras. La honestidad dolía. Pero limpiaba. Carlos pasó una mano por su rostro. Entonces sí es mi hijo. Lucía no respondió. Pero su silencio fue respuesta suficiente. Carlos sintió que el aire volvía a sus pulmones, y al mismo tiempo lo aplastaba. 5 años. 5 cumpleaños perdidos. 5 Navidades. 5 primeras palabras. Se inclinó hacia adelante, cubriéndose el rostro con las manos. Lucía lo observó. Era la primera vez que lo veía romperse así. No como empresario. No como hombre orgulloso. Sino como padre.
No sabía cómo buscarte sin destruir tu vida otra vez, susurró ella. Carlos levantó la mirada. No la destruiste. Te dejé. Me dejaste porque pensaste que yo te dejé primero. El ciclo de malentendidos era cruel. Silencio. Lucía habló con voz frágil. Tenía miedo de que aparecieras solo cuando todo estuviera bien. Cuando ya no necesitáramos nada. Carlos negó lentamente. Estoy aquí cuando todo está mal. Esa frase pesó. Porque era verdad. Lucía sintió que algo en su interior comenzaba a ceder. Pero no completamente. Si te hago la prueba, dijo ella, y confirma que es tu hijo, ¿qué pasa después? Carlos no dudó. Me quedo. ¿Siempre? Él sostuvo su mirada. Siempre. No fue dramático. No fue grandioso. Fue firme. Y por primera vez en 10 años, Lucía creyó que tal vez estaba diciendo la verdad. Desde la habitación, la voz débil de Mateo se escuchó. ¿Mamá? Ambos se levantaron al mismo tiempo. Entraron juntos. Mateo los miró medio dormido. Soñé que estaba lloviendo. Carlos intercambió una mirada con Lucía. El eco de aquella noche en el auto. La lluvia. El destino. Lucía se sentó en la cama. Carlos se quedó de pie, dudando. Mateo lo miró otra vez. ¿Te vas a quedar mañana también? La pregunta fue directa. Innocent. Carlos dio un paso al frente. Si tu mamá me deja, sí. Mateo sonrió levemente. Entonces quiero que te quedes. Lucía sintió el peso de esa frase más que cualquier confesión. Porque ya no era solo su decisión. Ahora había un corazón pequeño involucrado. Y ese corazón ya estaba empezando a abrirse. La mañana llegó con una luz suave filtrándose por la ventana del hospital. La tormenta había terminado. Pero algo más también había cambiado. Carlos no se fue. Cuando el teléfono vibró a las 7 en punto, miró la pantalla. Reunión Consejo Directivo urgente. Confirmación contrato internacional. Señor Herrera, necesitamos su aprobación inmediata. Apagó el teléfono. Lucía lo vio hacerlo. No dijo nada. Pero lo vio. Mateo despertó poco después. La fiebre había bajado un poco. Su color ya no era tan pálido. Buenos días, campeón, dijo Carlos, acercándose a la cama con cautela. Mateo lo miró con curiosidad renovada. ¿Todavía estás aquí? Carlos sonrió apenas. Te dije que sí. El niño pensó un segundo. Mi mamá dice que la gente se va cuando promete quedarse. La frase fue como una cuchilla suave. Lucía sintió la herida. Carlos también. Pero no apartó la mirada. A veces la gente se va porque tiene miedo, respondió con honestidad. Pero eso no significa que no quiera volver. Mateo lo observó, analizando cada palabra con esa seriedad infantil que duele más que cualquier juicio adulto. ¿Tú tienes miedo? Carlos respiró. Sí. ¿De qué? Carlos miró a Lucía un segundo. De no hacer las cosas bien esta vez. Lucía bajó la mirada. El silencio que siguió no fue incómodo. Fue humano. Más tarde, una enfermera entró con el desayuno. Mateo hizo una mueca. No me gusta eso. Lucía suspiró. Necesitas comer. Carlos tomó la bandeja y la examinó con expresión crítica. Definitivamente eso no parece comestible. Mateo rió débilmente. Fue la primera risa desde que llegaron. Lucía levantó la vista. El sonido la atravesó. Carlos hizo una cara exagerada y fingió probar la gelatina. Confirmado. Esto es un crimen culinario. Mateo soltó otra risa. Lucía intentó contener la sonrisa. No pudo. El ambiente cambió. Por un momento, parecía una familia normal. Más tarde, cuando Mateo volvió a dormir, Lucía salió al pasillo para tomar aire. Carlos la siguió, pero mantuvo distancia. Cancelé mi viaje a Nueva York, dijo con naturalidad. Lucía lo miró sorprendida. ¿Era importante, no? Sí. ¿Y lo cancelaste? Sí. Ella frunció el ceño. Por nosotros. No fue una pregunta. Carlos asintió. Hay cosas más importantes que una firma. Lucía lo observó largo rato. Había pasado años imaginando esta escena. Él eligiéndola. Él eligiendo quedarse. Pero ahora que estaba ocurriendo, daba miedo. No hagas promesas grandes, dijo en voz baja. Carlos respondió sin dudar.
Entonces no las llamaré promesas. Las llamaré decisiones. La diferencia era sutil, pero poderosa. Lucía apoyó la espalda contra la pared. Mateo preguntó muchas veces por su padre. Carlos sintió un nudo en la garganta. ¿Qué le decías? Que no todos los padres saben cómo quedarse. La honestidad dolió. Pero también abrió algo. Carlos dio un paso más cerca. Quiero aprender. Lucía lo miró. No con rabia. No con desconfianza. Con evaluación. Como si estuviera decidiendo si su corazón podía soportar otra caída. Dentro de la habitación, Mateo llamó. Carlos. Ambos se giraron sorprendidos. Carlos entró primero. ¿Sí? Mateo levantó un dibujo torcido que había hecho con un bolígrafo prestado. Eran 3 figuras bajo la lluvia. Somos nosotros, dijo el niño. Lucía se quedó inmóvil en la puerta. Carlos tomó el dibujo con cuidado. ¿Yo soy el más alto? Mateo asintió. Porque manejas el carro grande. Carlos rió suavemente. Pero sus ojos brillaban. Lucía sintió algo romperse dentro. No doloroso. Algo que llevaba años congelado. Mateo miró a ambos. ¿Ustedes se conocen de antes? Silencio. Carlos miró a Lucía. Ella respiró profundo. Sí, respondió finalmente. Hace mucho tiempo. Mateo sonrió satisfecho. Entonces es como una historia que vuelve. La frase quedó suspendida. Una historia que vuelve. Carlos sostuvo el dibujo con cuidado. Sí, campeón, algo así. Lucía observó la escena. Y por primera vez desde aquella noche bajo la lluvia, se permitió imaginar algo que no fuera supervivencia. Algo que se pareciera a esperanza. Pero el miedo aún estaba ahí. Porque cuando el corazón empieza a sanar, también se vuelve vulnerable. Y la vulnerabilidad siempre tiene un precio. La habitación del hospital estaba en silencio. Mateo dormía, agotado pero estable. Lucía y Carlos permanecían sentados uno frente al otro, todavía procesando la mañana y la pequeña risa compartida. El ambiente era tranquilo, demasiado tranquilo. Entonces, la puerta se abrió de golpe. Carlos, necesitamos hablar ahora, dijo una voz femenina, firme y fría. Carlos se giró de inmediato. Y allí estaba ella. Alta, elegante, con un vestido negro impecable. El perfume caro llenó la habitación antes de que ella cruzara el umbral. ¿Quién? Lucía comenzó, pero Carlos la interrumpió. Déjame explicarte, dijo él, con una tensión que no podía ocultar. La mujer no lo miró a él. Miró directamente a Lucía. Así que esta es la famosa Lucía. ¿La madre de tu hijo? Dijo con una sonrisa que no llegó a los ojos. Lucía tragó saliva. Su corazón latió con fuerza. ¿Hijo? Susurró, confundida. No lo entiendes, dijo la mujer, acercándose con pasos medidos. Carlos y yo estamos comprometidos. Nos casamos el próximo mes. El mundo de Lucía se tambaleó. Carlos abrió la boca, pero no pudo hablar. Espera, dijo ella con voz temblorosa. No puede ser como dices. ¿Cómo que no puede ser? Replicó la mujer, con voz venenosa. Eres el héroe que todos adoran en las revistas, pero tengo pruebas. Estamos comprometidos y este niño. ¿Qué? ¿Apareces de la nada? Lucía dio un paso atrás. ¿Comprometido? Preguntó, intentando procesar la escena. ¿Esto es verdad? Carlos respiró profundo. No, dijo lentamente, no es como parece. ¿Ah, no? La mujer lo interrumpió con un tono cortante. Entonces explícame esto. Foto de tu anillo. Invitaciones impresas. Mis abogados revisando el contrato prenupcial. Lucía miró el anillo en la mano de Carlos. Era falso. Su corazón dudó. Lucía, comenzó Carlos, pero su voz sonaba débil, insegura. No me llames así, interrumpió ella, apuntando con un dedo acusador. ¿Crees que puedes entrar en mi vida, arruinar mi relación y luego decir que todo es coincidencia? Lucía sintió que su pecho se comprimía. Mateo despertó con un gemido. Mamá, susurró débilmente, levantando la mirada. ¿Quién es ella? El dolor en sus ojos cortó a Lucía como un cuchillo. Carlos dio un paso hacia Mateo, intentando protegerlo. No es importante ahora, hijo. Pero la mujer se interpuso. ¿No es importante? ¿Ni siquiera tu hijo?
dijo con sarcasmo venenoso. Lucía se puso frente a Mateo, abrazándolo fuertemente. «Allocate», gritó. Carlos levantó las manos, sin saber dónde colocarse. Ella no. Intentó explicar. «No me importa», gritó Lucía, los ojos llenos de lágrimas. «Siempre aparece alguien para complicar todo. Siempre». La mujer lo miró, despectiva. «Tal vez es mejor que te vayas, Lucía. No es tu lugar aquí». El orgullo de Lucía ardió. «Nunca me iré», dijo. «Este es mi hijo. Mi vida». Carlos la miró, atrapado entre las dos mujeres. «Lucía», dijo con voz baja, «no hagas esto más difícil de lo que ya es». Ella sacudió la cabeza. «Difícil. Difícil es que aparezcas después de años y tengas a otra persona pretendiendo reemplazar lo que rompiste». La mujer bufó y se retiró con una sonrisa cruel. «Esto no termina aquí, Carlos», dijo mientras cerraba la puerta. «Nos vemos en la boda». El eco del portazo resonó en la habitación como un disparo. Lucía cayó de rodillas al lado de Mateo, abrazándolo con fuerza. Carlos permaneció de pie, inmóvil, sintiendo que todo lo que habían construido en las últimas horas se desmoronaba frente a sus ojos. «No, no puede ser así», susurró para sí mismo. «No ahora, no otra vez». El silencio que siguió fue absoluto. Solo se escuchaba la respiración de Mateo. Lucía lo miró, con lágrimas en los ojos. «No puedo confiar en ti. Ni siquiera puedo respirar cuando estás aquí». Carlos tragó saliva. «Yo, lo siento», murmuró, pero sabía que ninguna disculpa bastaría. El vínculo frágil de la mañana se había quebrado. Y por primera vez en días, Lucía sintió que todo lo que había empezado a sanar podía romperse para siempre. El dolor, la traición percibida y el miedo a perder a su hijo otra vez los envolvieron como una tormenta oscura. Este era el punto más bajo. La grita definitiva. Y nadie sabía si podrían sobrevivirla. La habitación del hospital estaba oscura, iluminada únicamente por la luz tenue del pasillo y la máquina de monitoreo de Mateo. Cada pitido parecía marcar el ritmo de un corazón roto. Lucía estaba sentada al borde de la cama, abrazando a su hijo mientras él dormía. Su respiración era irregular, mezclando miedo, cansancio y un dolor profundo que no podía soltar. Cada palabra de la mujer que apareció horas antes resonaba en su cabeza. «Nos vemos en la boda». La traición percibida no provenía de Carlos, sino de la idea de que podía existir alguien más, alguien que reclamara lo que ella creía que era suyo. Carlos estaba sentado a varios metros, en silencio, observando. Cada músculo de su cuerpo estaba tenso. Cada decisión que había tomado lo había llevado a este momento. Quedarse por Mateo y por Lucía, y aún así sentir que todo se desmoronaba. Su mente repasaba la mañana, risas compartidas, pequeños gestos de cariño, la vulnerabilidad de Lucía y la inocencia de Mateo. Todo eso podía perderse en segundos. «Lucía», dijo finalmente, en voz baja, casi un susurro, «sé que te he fallado. Y sé que ahora todo parece imposible». Ella no respondió de inmediato. No podía. Su corazón gritaba sí, mientras su orgullo gritaba no. Carlos continuó. «No quiero que decidas por miedo. Ni por orgullo. Ni por rabia. Quiero que decidas por lo que sabes en tu corazón. Si podemos intentarlo otra vez». El silencio se estiró hasta volverse casi tangible. Lucía cerró los ojos. Recordó los 5 años de noches solitarias, de temores, de lágrimas y de promesas rotas. Recordó cómo Mateo la miraba todas las mañanas con ojos que necesitaban un padre. «¿Y si me equivoco?», murmuró finalmente. «¿Y si confiar en ti de nuevo solo nos destruye otra vez?». Carlos se inclinó hacia ella, pero mantuvo la distancia que ella necesitaba. «No hay garantías en el amor», dijo. «Pero hay algo que sí puedo prometer, no me iré esta vez. Nunca más». Sus palabras eran simples. Verdaderas. Crueles de verdad, porque tocaban el miedo más profundo de Lucía, el miedo a perder de nuevo. Ella respiró hondo. Miró a Carlos. Sintió el peso de años de dolor y también la esperanza que había empezado a crecer esta mañana. «Si lo hacemos», dijo, con la voz temblorosa, «lo hacemos de verdad. Nada de medias verdades, nada de desapariciones». Carlos asintió. «Nada», repitió, con firmeza. Mateo se movió en la cama,
entre sueños. Levantó la cabeza y sonrió débilmente al verlo cerca. Lucía acarició su cabello mientras Carlos extendía la mano suavemente para tocar los dedos del niño. El niño murmuró: ¿Nos vamos a quedar juntos? Los ojos de Lucía se llenaron de lágrimas. Sí, Mateo, susurró, nos quedaremos juntos. Carlos sonrió con suavidad. Su orgullo había desaparecido, reemplazado por alivio y determinación. Pero el momento era frágil. Cada uno sabía que la paz era un hilo fino que podía romperse en cualquier momento. Sin embargo, esta vez había elección consciente. Esta vez había intención. Lucía, dijo él, suavemente, mientras ambos miraban a Mateo dormir, esta es mi elección. Lucía lo miró con lágrimas acumulándose. Y la mía también, dijo, apenas audible. El silencio que siguió no era vacío. Estaba lleno de posibilidades. De amor, de reconciliación, de futuro. Por primera vez en 5 años, el corazón de ambos parecía dispuesto a arriesgarse de nuevo. La primera lluvia de la tarde golpeaba suavemente los ventanales del hospital, recordando aquella noche 5 años atrás. El sonido era reconfortante, casi musical, llenando el espacio con un ritmo lento y constante. Mateo jugaba con sus colores sobre una mesa pequeña junto a la ventana. Su risa era ligera, inesperadamente pura, y cada trazo de su dibujo parecía dibujar la esperanza que hacía años que Lucía y Carlos habían perdido. Lucía lo observaba, sentada a su lado. Su mano se rozaba casualmente con la de Carlos, y ninguno se apartaba. Era un contacto sutil, casi involuntario, pero lleno de significado. Carlos, inclinado hacia la luz que entraba por la ventana, sonrió suavemente. Su traje todavía llevaba las arrugas de la mañana, su cabello ligeramente desordenado. Pero sus ojos brillaban con algo que no podía comprarse con dinero, la certeza de haber elegido lo correcto. Mira, dijo Lucía, Mateo hizo un dibujo de todos nosotros bajo la lluvia. Carlos tomó el dibujo con cuidado. 3 figuras bajo gotas plateadas. Él, Lucía y Mateo, unidos. ¿Esos somos nosotros? Preguntó con una sonrisa tímida. Sí, dijo Mateo, mirando de uno a otro. ¿Nos quedamos así siempre? Carlos inclinó la cabeza hacia él. Siempre, campeón. Nadie nos va a separar. Lucía lo miró, sus ojos húmedos, la garganta apretada. Siempre, repitió, apenas audible, como un voto silencioso. El cielo comenzó a oscurecerse nuevamente, y la lluvia afuera se intensificó. Pero dentro de la habitación, todo estaba cálido. No había secretos, ni malentendidos, ni muros invisibles. Solo ellos 3, juntos, por fin. Carlos se inclinó y besó suavemente la frente de Mateo. Te prometo, hijo, que jamás volveré a irme. Lucía lo observó mientras su corazón se expandía con algo que no sentía desde hace años. Confianza completa. No solo en él, sino en la posibilidad de construir juntos un futuro que nunca habían imaginado. ¿Sabes algo? Dijo ella, con un hilo de sonrisa. Creo que la vida finalmente nos está dando una segunda oportunidad. Carlos asintió. Y esta vez no la vamos a desperdiciar. Mateo se rió y saltó del asiento. Vamos a la lluvia. Lucía y Carlos lo miraron y luego se miraron a los ojos. Una complicidad silenciosa brilló entre ellos. Lentamente, se levantaron, tomaron la mano del niño y caminaron hacia la salida. La lluvia los envolvió como un abrazo cálido. Cada gota parecía limpiar el pasado, los años perdidos, los errores, el miedo. Cada paso los acercaba más a lo que siempre habían necesitado. Amor verdadero, inesperado y al fin recíproco. Carlos miró a Lucía mientras ella sonreía bajo la lluvia. Nunca pensé que podría volver a sentir esto. Ella lo tomó de la mano. Ni yo. Pero aquí estamos. Mateo gritó alegremente, saltando sobre los charcos. Papá, mamá. Juntos para siempre. Carlos y Lucía rieron juntos, sus manos entrelazadas. La lluvia caía sobre ellos, pero esta vez no había miedo. Solo un nuevo comienzo, un presente que por fin podían abrazar, y un futuro que construirían juntos, sin secretos ni ausencias. Y mientras caminaban hacia el horizonte, las luces de la ciudad reflejaban su silueta, un trío unido por el destino, el amor y la segunda oportunidad que ambos habían esperado durante años.
Gracias por ver esta historia hasta el final. Tu tiempo, tu apoyo y tu presencia aquí significan más de lo que puedo expresar con palabras. Si esta historia tocó tu corazón, te inspiró o te mantuvo viendo hasta el último segundo, te invito a suscribirte al canal para más historias emocionales como esta. Y no olvides activar la campanita de notificaciones, así no te perderás ningún nuevo video. Hasta la próxima, que Dios te bendiga, mantente fuerte y nunca dejes de creer en el amor. Nos vemos en la siguiente historia.